Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 27 de mayo. Como siempre es un gusto, es un placer, un honor que usted nos pueda estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que la educación no se puede quedar de lado. Es necesario evaluar si, por ejemplo, 2 escuelas por día realmente puede funcionar y realmente en esta ocasión sí se puede cumplir. Si el presupuesto asignado es el propicio y qué ocurre con aquellos centros escolares que siguen siendo cerrados o en la narrativa del Ministerio de Educación pues siguen siendo unificados. Además, estaremos dialogando sobre las mesas de diálogo y si se ha llegado a alguna especie de acuerdo con las pensiones para las y los profesores. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de CIMEDUCO, Francisco Celada. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Un placer. Muy buenas noches, licenciado. Un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a través de este importante canal. Gracias por habernos aceptado la invitación. Entonces, no hagamos esperar a la audiencia. Vámonos con ese primer punto. 2 escuelas por día. Esto ha generado muchísimas preguntas entre la población, ya que en primer lugar se había mencionado que con las ganancias del Bitcoin se podrían abrir las primeras 20 escuelas. Número 1. Número 2, que posteriormente se podían construir o remodelar 3 escuelas al día. Pero en esta ocasión, ¿estamos hablando en serio? ¿Hay esperanzas en que esta vez sí funcione? Por favor. Yo creo que el señor presidente de la República, con el anuncio de este programa, ha sido bastante sensato en virtud que bajó la promesa de 3 escuelas diarias que prometieron en el año 2021. Ahora prometen construir, remodelar o atender la infraestructura de 2 centros escolares diarios. En realidad es una apuesta bastante ambiciosa. Nosotros como sindicato realmente le deseamos al señor presidente de la República que esta vez tenga éxito en la ejecución de ese programa, porque sabemos que no es una cosa sencilla. Sí. Lo sabemos porque de las más de 5.000 escuelas que existen a nivel nacional, casi todas necesitan algún nivel de intervención en el tema de infraestructura. Y este tema ha estado abandonado por muchísimos años. Y esto tiene a la base también un problema histórico, un problema profundo, un problema estructural. Y es que cuando en el año 2015 se hizo un observatorio, el último de los observatorios que se elaboró en educación, se determinó que de cada 100 centros educativos, 49 se encontraban construidos o se encontraban funcionando en inmuebles que no eran propiedad del Ministerio de Educación. Entonces acá tenemos ya un problema profundo y es un problema de origen, en virtud que el Ministerio de Educación no debería invertir recursos en un inmueble que no es propiedad del Estado. Entonces esta es la primera dificultad con la que entiendo se han enfrentado muchísimos gobiernos en el tema de la infraestructura. La otra situación es que si nosotros hacemos números y somos conservadores, digamos que cada año lo clasificamos con 360 días, sí. No digamos 365 descontándole el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, el Día del Trabajo, supongamos 360 días. Multiplicamos 3 por 360 días, estaríamos presupuestando que para el quinquenio anterior debieron construirse o reconstruirse 5.400 centros educativos. O sea, superamos la cantidad de centros escolares que existen, porque son alrededor de
de 5.167 menos los que han sido reunificados, entre comillas, o unificados, sí, entre comillas, ¿verdad? Y luego viene la promesa de atender 2 centros escolares diarios en el tema de la infraestructura, porque era bastante difícil cumplir la promesa que se hizo en el año 2021. Ahora bien, si nos vamos a las mismas cifras conservadoras del conteo de días, si multiplicamos 2 por 360, o sea, nos dan 720 centros escolares cada año. Y considerando que el mandato es para 5 años, o sea, deberíamos atender las necesidades de infraestructura de 3.600 centros escolares. Bien, esta es una apuesta bastante ambiciosa y honestamente nosotros, como organización de profesores, le deseamos mucho éxito al señor presidente y Dios quiera que se pueda lograr, porque como dije, es un tema complicado que tiene varios obstáculos. Sí, claro. Uno de ellos es el tema de la tenencia de los inmuebles. Esto es una cosa muy compleja, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el tema. Es un reto enorme el que el señor presidente se ha impuesto con ese programa de 2 centros escolares diarios, y sabemos que si se vuelca una enorme cantidad de recursos dirigidos a ese tema, pues lo más probable es que sí se logre. Lo que pasa es que si se atiende la infraestructura de manera frontal, solo eso absorbería el presupuesto del Ministerio de Educación y más. Más de 1.500 millones de dólares se quedarían muy cortos para enfrentar solo el tema de infraestructura. Y si a esto le agregamos el tema de los salarios, el pago de salarios, el tema de seguir atendiendo la entrega de dispositivos electrónicos a los estudiantes, sí, a los nuevos profesores, hay que irselos cambiando también porque estos equipos se van volviendo obsoletos. Por ejemplo, los equipos que se les han entregado a los profesores ya se están terminando su vida útil, están ya generando bastantes problemas. Entonces, creo yo que es una apuesta muy importante anunciada por el señor presidente, pero va a requerir del apoyo de toda la sociedad, ¿verdad? Porque el tema de la infraestructura es uno de los temas más complejos, ¿verdad?, a los que se han enfrentado unos y otros gobiernos y no lo han podido resolver. Nosotros aplaudimos el que en esta gestión se están haciendo esfuerzos por atender la infraestructura escolar, incluso con centros escolares muy bonitos, muy renovados. Es decir, se ha empezado a atender el tema de infraestructura. Pero en educación no es el único tema, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos alegramos cuando una escuela es reparada, porque sabemos lo que significa el que los centros educativos tengan techo roto, inicien con su clase y les caigan los chorros de agua en la cabeza, de que tengan que andar moviendo los pupitres, los estudiantes, colocándolos en las esquinitas donde no caen goteras. Entonces todo eso nosotros lo vivimos. Por eso es que estamos muy optimistas, ¿verdad?, de los anuncios presidenciales en el área de infraestructura. De hecho, precisamente con muchísima más razón. Entonces, cuando usted me dice que también como sociedad nosotros tenemos que contribuir, no sé si le entiendo en el sentido que nos entregan algo bueno, digamos que ese proyecto va a funcionar, tenemos la esperanza de que en efecto ahora sí se puedan reconstruir todos los centros escolares prometidos, pero cuando me dice hay que involucrar a la sociedad es aprender a cuidar lo que eso nos da, porque otra cosa, nosotros podemos poner nuevas mesas, nuevos pupitres, pero también si nosotros como sociedad o los estudiantes también no ponen de su parte para poder cuidarlo, no vamos a salir de nada. Es correcto. Supongamos que el Ministerio de Educación pudiese invertir en los 5.000 centros escolares. Supongámoslo así. A este ritmo que lleva, invirtiendo, supongamos que cumple la promesa de atender 2 centros escolares diarios, estaríamos finalizando el quinquenio con más de 3.000 centros intervenidos,
quedaría la menor parte. Sí. No sabemos qué va a pasar después de 5 años. No sabemos también el nivel de cuidado que las comunidades van a dar a su infraestructura. En cuanto a la intervención de infraestructura, nos tocaría que regresar al primero, porque después de 5 años el primero ya nos va a estar dando algunos problemas, sobre todo con el tema de fontanería. En este tema hemos encontrado bastantes problemas porque hay muchos centros escolares que tienen en su interior bastantes árboles y estos árboles han echado raíces. Esas raíces van deteriorando, hay que tener cuidado con las tuberías, levantando los pisos, poniendo en riesgo paredes. Entonces, eso significa que hay que volver al primer centro escolar que entregamos, muy bonito en su momento, pero la otra cosa es el mantenimiento. Bueno, así con eso nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Otro punto importante es analizar esa situación tan polémica entre la sociedad salvadoreña con respecto al cierre de escuelas y a cómo lo toma el Ministerio de Educación. No es un cierre, dicen ellos, sino que es una unificación. Ahora bien, desde luego que está la otra noticia que ya la dialogamos en el primer bloque. 2 escuelas por día, que es algo sumamente bueno, sumamente positivo para la población, para nuestros niños y niñas. Claro, hacen falta y esperamos de todo corazón que esta vez esto sí pueda cumplirse. Sin embargo, no podemos dejar de lado ese tan polémico cierre o unificación, como usted prefiera. Pero desde Simeduco, ¿cómo se toma o cuál es la perspectiva sobre esto que está aconteciendo? Por favor, Francisco Zelada. En efecto, este tema ha generado bastante polémica dentro de las comunidades educativas y fuera de las comunidades educativas, porque yo he escuchado a muchas personas que hablan de este problema de unificación de escuelas, así llamado, ¿verdad?, por los impulsores de esta decisión. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de la forma como cada gobierno gestiona la educación pública y hemos revisado datos históricos relacionados con este tema. Y por ejemplo, hubo épocas en que eran los gobernadores políticos departamentales que llegaban a las comunidades a reunirse con las personas y les preguntaban qué obras querían que se construyeran en esa comunidad. Y la mayoría de personas justificaban y solicitaban la construcción de una escuela para que sus hijos no tuviesen que caminar largas distancias para recibir educación. Entonces los gobernadores gestionaban, los alcaldes municipales también gestionaban y finalmente se construían estos centros educativos, aunque sea con un aula unidocente, con materiales de baja calidad en algunos casos, pero también gestionaban con algunas personas altruistas de la comunidad para que donaran el inmueble y que les ponían como condición el que donaran el inmueble y que el Ministerio de Educación iba a entregar materiales y que la comunidad se organizara y entre todos pusieran la mano de obra. Entonces, habían diferentes estrategias. Así fue como surgió el que quedaran a nivel territorial muchas escuelas que aparentemente están mal distribuidas. Por ejemplo, hay centros educativos que usted solo se atraviesa la calle y se encuentra con otro centro escolar, ¿verdad? Entonces, esa fue la realidad del momento. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, otros ministros de educación fueron buscando estrategias para darle utilidad a esos inmuebles, a tal grado que en algunos centros escolares decían: este centro escolar solo va a atender hasta tercer ciclo. El otro lo vamos a ampliar a educación media. El otro va a atender, digamos, bachillerato. Un centro escolar va a ser solo para niñas. Otro centro escolar va a ser solo para niños.
Después, en lo sucesivo, esa dinámica fue cambiando y surgieron las escuelas urbanas mixtas, unificadas. Entonces, allí en esas escuelas ya eran escuelas de avanzada en su momento porque recibían niñas y niños. Sí. Entonces, le fueron buscando los gestores del tema educativo la forma como utilizar adecuadamente esa infraestructura, de tal suerte que la oferta, aunque los centros educativos estuviesen cerca, la oferta fuera diferente. Y así es como han venido funcionando. Ahora bien, cuando llegamos al momento actual, surge, digamos, el tema polémico de cerrar un centro educativo y pedirle a la comunidad educativa de ese lugar que matricule a sus niños en otro centro educativo cercano a este que se está cerrando. Muy bien, el concepto técnico no es unificar, porque si usted unifica, no deja de existir, en el caso de unir, no deja de existir un centro educativo, ni deja de existir el otro. Ahí permanece. Es como un matrimonio. La mujer no deja de existir, ni el hombre deja de existir, pero se unen, sí. Hay una unión. En este caso no es así, porque en un mismo espacio físico no pueden funcionar dos centros escolares, o es uno o es el otro. Entonces tienen que tomar una decisión, y es eliminar a un director, porque cada centro escolar tiene un director y un subdirector. Sí, sí. Entonces estas figuras deben eliminarse, porque no pueden existir dos directores. No pueden existir dos administradores. Dos administradores. Sí. Un consejo directivo escolar debe cerrar funciones, porque no puede haber dualidad de mando en una misma unidad educativa. Uno de los dos códigos debe desaparecer, porque cada institución tiene un código de infraestructura asignado. De manera que aquellos alumnos que se quedaron desprotegidos, se quedaron sin matrícula, después de haberse inscrito, no están ya matriculados. Entonces deben inscribirse en el nuevo centro escolar. Aquí es donde se han quedado algunos estudiantes fuera, porque no aceptan tener que caminar, tener que desplazarse a otros lugares donde se les ha propuesto la continuidad educativa. También los maestros, los profesores se organizan de manera tal que cada profesor hace una cosa distinta. Un profesor imparte matemáticas, el otro profesor imparte inglés, el otro profesor imparte lenguaje. Ya están organizados para darle continuidad a la educación de los niños. Pero de repente llegan otros profesores que tienen las mismas especialidades. O sea, ya tendríamos dos profesores de inglés, tendríamos dos profesores de sociales, dos de lenguaje, dos de matemáticas. Entonces ya no hayamos qué hacer con ese problema, ¿verdad? Entonces ya tenemos un problema que no teníamos. Ahora nos toca que proponerle a estos profesores que acepten ser reubicados en otros centros escolares, cuando ya existe la ley de la carrera docente que establece que el maestro, cuando es puesto a disposición de recursos humanos de la dirección departamental, este maestro debe ser enviado o reubicado a un centro escolar que le quede en iguales condiciones o mejores condiciones, y tiene que ver no solo con el cargo, sino también con la distancia. Es decir, si un profesor es director en este centro escolar, debería ser director en otro centro escolar, porque de degradarlo sería también un problema de incumplimiento de ley. Entonces todos estos problemitas se van generando a partir de esta decisión que a entender de la comunidad educativa y de la población en general es un tema altamente polémico. Sin embargo, son puntos de vista. Sí, claro. Son puntos de vista. En primer lugar, ¿qué es lo que decimos nosotros como gremio de profesores organizados? En primer lugar, es que no conocemos los estudios técnicos, o sea, la justificación que utilizaron para tomar la decisión. Ese es un elemento. El otro elemento que nosotros consideramos es que
si bien esta llamada unificación de centros escolares genera un problema pedagógico, genera un problema de administración escolar, también resuelve un problema económico. Entonces aquí está la magia, ¿verdad? Desde qué punto de vista nosotros enfocamos el problema para atenderlo, y entendemos nosotros que el problema se ha visto desde el punto de vista económico, y es que si usted elimina un centro escolar, evita el pago de agua potable, el pago de energía eléctrica, y en muchos casos en donde el Ministerio de Educación se encuentra alquilando el inmueble donde funciona esa escuela, entonces también ahorra el alquiler mensual, que no es poco, ¿verdad? Porque con las características que nosotros ya decíamos, una buena cantidad de centros escolares funcionan en inmuebles alquilados, y eso representa una carga financiera para el Ministerio de Educación, sobre todo en estos tiempos en que el alquiler de inmuebles se ha ido por las nubes, ¿verdad? Entonces creemos que también el punto ha sido visto desde la visión económica. Bueno, hay que seguir dialogando sobre esto, pero no sin antes irnos a una próxima pausa comercial. Regresamos en Criterios. Para seguir abordando todo lo que está pasando en materia educativa, ya analizamos en el primer bloque la cuestión de cómo puede ir el cumplimiento de 2 escuelas por día. Ya en el segundo, sobre la polémica de llamar la unificación al cierre de una gran cantidad de escuelas y cuáles podrían ser las justificaciones o las razones para esto, también ya se está analizando. Pero otro punto que no se puede dejar de lado es, ok, se cierran una parte de los centros escolares, ya se nos dijo, no es posible llamar la unificación, porque implica entonces que siguen existiendo. Los centros escolares que quedan tienen el suficiente espacio y tienen la suficiente capacidad para recibir a los estudiantes que estaban en el otro centro escolar, sabiendo que las aulas no es que sean lo suficientemente grandes. ¿Eso no provocaría una especie de hacinamiento? Por favor, licenciado. Sí, en efecto hay como bastante situación que se discute en estos temas, y creemos nosotros que es importante que el Ministerio de Educación, a través de las mesas de diálogo que se tienen instaladas, se discuta toda esta problemática para que nos escuchen como educadores y poder aportar a los problemas del ministerio y juntos resolverlos, buscar alternativas de solución que finalmente ayuden a buscarle salida a estos temas tan importantes, no solo para nosotros los profesores que nos desempeñamos al interior del Ministerio de Educación, sino también para la sociedad en general, que es la que se beneficia de la buena gestión educativa. Francisco Celada, usted me estaba comentando que este es uno de los puntos que se tiene o se ha discutido en las mesas de diálogo. Esas mesas de diálogo, ¿cuáles son los otros puntos que se han puesto para analizar y si eso ha sido recientemente? En las mesas de diálogo que se tienen instaladas en el Ministerio de Educación, particularmente se abordan 3 áreas. Veamos. Una de las mesas aborda el tema de la reivindicación del magisterio. Otra mesa, el tema de la legislación educativa, y otra mesa discute los problemas pedagógicos del sistema. Estas 3 mesas han tenido sus vaivenes en los últimos días, y es que recientemente se ha reanudado la plática sobre temas trascendentes para el magisterio, pero nosotros seguimos insistiendo en que se nos escuche
y se nos presenten propuestas de solución a nuestras peticiones. En la mesa reivindicativa, por ejemplo, nosotros hemos planteado el tema de incremento salarial. Es un tema muy sensible para los educadores, sobre todo en este momento en que la inflación cada año está superando el 7%. En ese sentido, si los salarios de los maestros no se actualizan desde el año 2020, entonces están los maestros soportando una enorme carga financiera con el alto costo de la vida, y creemos que es imperativo que el Ejecutivo analice, valore esta situación en la que ha caído el magisterio producto de los bajos salarios, porque un maestro motivado es un maestro que podrá dar mejores resultados y deberá dar mejores resultados en el aula. El otro tema que se plantea también relacionado al económico es que los maestros tenemos asignado un complemento salarial que es equivalente a $200, y nuestra petición ha sido que se incluya al salario base, porque al no incluirse al salario base, los maestros dejamos de percibir $35.5 millones cada año, porque cuando un profesor asciende de la 6ª categoría a la 5ª categoría, según nuestra ley especial, la ley de la carrera docente, que establece el derecho del escalafón, debe recibirse un incremento salarial del 10%, y sobre estos $200 no se aplica el 10%, se dejan fuera. Por tanto, el educador deja de percibir por cada $100, $10, es decir, deja de percibir $20 cada mes, y eso es por 5 años. Deja de percibir $20 por 5 años. Cuando asciende de la 5ª categoría a la 4ª categoría, el incremento debe ser del 8%, el correspondiente al escalafón, que se aplica cada 5 años. Entonces, el 8% de $200 son $16. Por tanto, el educador deja de percibir $36 mensuales por 5 años. Entonces, nuestra propuesta es que ese complemento salarial se incorpore al salario base. Sabemos que también representa un esfuerzo que debe hacer el Ejecutivo, pero creemos que es una manera justa de recompensar el esfuerzo que los compañeros profesores hacen día a día dentro de las aulas y fuera de las aulas, porque se van a casa a preparar material didáctico, a preparar las clases, a planificar, ¿verdad? Por tanto, creemos que sí es importante que se atienda esta parte. Y otro tema que se tiene en la mesa de reivindicación es una oferta de otorgar créditos a tasas preferenciales para que los profesores puedan comprar casa, puedan consolidar deuda, pero estos 3 temas están guardados en el congelador en virtud de que no se ha reactivado la discusión sobre estos temas y tampoco se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, yo debo reconocer acá y agradecer también el esfuerzo que hizo el Ejecutivo por mantener el escalafón de los profesores, porque el año pasado se nos informó que a partir de este año el escalafón de los maestros no se iba a aplicar, ¿verdad? Entonces, a través de las mesas de diálogo hemos logrado revertir esa decisión de no aplicar el escalafón a los profesores, ¿verdad? Sí hemos avanzado, pero falta que avanzar en estos otros temas que son sensibles para los educadores. Luego vienen las otras mesas donde se discuten los temas legislativos, la otra mesa en donde se discute también parte de la reforma educativa Mi Nueva Escuela, que de hecho en los centros educativos pilotos en donde se está aplicando está dando muy buenos resultados. Representa un esfuerzo extraordinario de los profesores, deben estar en capacitaciones, inmediatamente salen de capacitaciones a preparar material didáctico, a impartir su clase. Es un ajetreo bastante complejo en el que los maestros están involucrados, pero los resultados están siendo ya palpables, sobre todo en los primeros grados, desde parvularia hasta 3er grado.
¿Cómo se está viendo ese resultado en los niveles menores? Bueno, el primer cambio que nosotros vimos es que de colocar, por ejemplo, dentro del aula los rincones de aprendizaje, pasamos a zonas de aprendizaje. Entonces, en estos centros pilotos se administró un bono adicional, ¿verdad? Que no era mucho, pero... No está mal, siempre bienvenido, ¿no? Claro, pero sirvió para que los equipos directivos escolares pudieran adquirir material didáctico lúdico para que los niños fueran orientándose en diferentes áreas del aprendizaje, en matemática, en artes, en ciencias. Entonces se adquirieron varios materiales didácticos, varios materiales lúdicos que han ayudado a que los aprendizajes sean mejores en los primeros grados, que los niños jugando vayan aprendiendo. Eso ha servido. Y otra situación que hemos también nosotros evaluado muy bien es el tema de la evaluación, que incluso primer grado, segundo grado, tercer grado se evaluaba con números, se calificaba con números. Ahora se evalúa con criterios, ahora son conceptos, ahora son indicadores de logro, son competencias que se evalúan y el estudiante puede estar siendo sujeto de evaluación y no darse cuenta, ¿verdad? Eso ayuda bastante porque muchas veces eso de lo tradicional, hacer un examen, una prueba objetiva, los alumnos se ponen nerviosos. Se ponen tensos. En esos tiempos es necesario cambiar. Sí, sí, porque muchas veces no es que no hayan estudiado, pero están tan nerviosos que olvidaron la respuesta. Uno se bloquea en el momento. Sí, sí, creo que ambos pasamos por lo mismo en algún determinado momento. Entonces esa reforma va subiendo sí, de niveles. Ahorita estamos, digamos, hasta tercer grado ya con resultados muy favorables. Y entonces como organización de maestros nosotros vemos con muy buenos ojos esa manera de atender la calidad de los aprendizajes en este momento histórico en los primeros grados. Bueno, y así con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos aquí en Criterios. Un placer que usted continúe con nosotros. Y es que otro punto sobre la mesa, otro punto importante de abordar en materia educativa para las y los profesores es qué tanto se ha avanzado con el tema de las pensiones. ¿Hay un estancamiento? ¿Hay un retroceso? ¿Hay un avance en el mejor de los casos? Bueno, por favor, Francisco Zelada. Este es otro de los temas que requiere el concurso de esfuerzos múltiples de toda la sociedad, porque para el caso hay muchos empleados que después de trabajar 35, 40 años, después de entregar todas sus energías a la sociedad les tenga que compensar con una pensión muy baja, ¿verdad? Y es el caso que la mayoría de maestros se está jubilando con pensiones de 304.17, pensiones que no superan los $400, me refiero a la mayoría de profesores, y este sí es un problema porque genera el que haya muchos maestros que se pensionan pero no se jubilan, es decir, hacen su trámite para iniciar un proceso de retribución de la tasa de retorno, pero no se jubilan, es decir, no abandonan su empleo porque la pensión no les alcanza. Y es que un profesor puede finalizar con un salario de $1,000 después de haber trabajado 35, 40 años, pero $1,000 en este momento son insuficientes para enfrentar el alto costo de la vida. Ya no se diga $300. Sí, sí. Es una situación completamente muy diferenciada. Por esa razón es que muchos profesores no se retiran, no abandonan sus empleos
y por otro lado tenemos un buen grupo de profesores titulados, ¿verdad? Profesores que han egresado de las universidades, se han graduado, ya cumplieron todos los requisitos de ley para convertirse en profesores, pero no hay espacio para integrarse al mercado laboral porque pocos maestros se retiran cada año. Estimamos que unos 700, 800 profesores se acogen a decretos de retiro de un total de unos 12,000 profesores que cumplen. Sí, muy mínimo. Sí, unos 12,000 profesores que cumplen los requisitos para retirarse, únicamente se están retirando 800, 700 profesores cada año, y eso dificulta el que el sistema pueda ser renovado con maestros jóvenes. Sí. ¿Verdad? Entonces es una serie de problemas que genera el tema de las pensiones, pero igual que en otros temas relacionados con educación, se requiere de que todos hagamos esfuerzos porque cuidemos a nuestro adulto mayor. Y qué mejor forma de cuidarlo, qué mejor forma de agradecer a aquellos profesores que dieron toda su vida para que en este país hubiesen políticos, hubiesen médicos, hubiesen ingenieros, periodistas. Entonces, qué mejor forma de agradecerles que prepararnos como país para que se retiren con una pensión que sea digna para que resuelva sus problemas de vida material. La tasa de docentes que supera los 60 años sigue siendo considerable, pero que por X razón no se han podido retirar. Por supuesto que sí tenemos un magisterio no solo envejecido, sino que tenemos un magisterio enfermo. Eso es otra cosa. Sí, son cuestiones que digamos se complementan para motivar a un trabajador a abandonar el empleo, sí, a irse a descansar, pero muchos prefieren mantenerse enfermos y envejecidos a retirarse con una pensión muy baja. Entonces esa pensión que es insuficiente para que cualquier persona pueda vivir en este país, no solo un profesor, eso ha generado un cuello de botella y es justamente lo que impide que muchos profesores se jubilen. Esto en los últimos meses que estamos hablando que es un tema latente, que es un tema fuerte, pero siquiera un avance mínimo lo ha habido, o siquiera le han dejado con alguna especie de esperanza para un futuro próximo, un futuro cercano. Lo que pasa es que se han generado esperanzas, pero la realidad ha rebasado, digamos, a las promesas. Sí. Por ejemplo, un 15 de septiembre se anunció que los futuros pensionados iban a ser mejor beneficiados con el tema de las pensiones porque iban a mejorar. Y lo que pasó después de la aprobación de la Ley Integral de Pensiones a finales del año 2022, lo que ocurrió es que en lugar de mejorar, empeoraron. Sí. Por ejemplo, en el caso de los profesores, nosotros teníamos muchos profesores que cotizaban al INPEP y se podían retirar hasta con pensiones de $1,000. Sin embargo, el INPEP se cerró y los profesores en lo sucesivo ya no tienen ninguna posibilidad de cotizar al INPEP para merecer una pensión diferente. Sí, claro. Sin embargo, a partir de la aprobación de la ley, todos los profesores deben cotizar a las AFP y la AFP no promete a un profesor una pensión superior a los $400 en el mejor de los casos. Pero ustedes van a seguir presionando en el futuro para que se reanuden las conversaciones, para que se reanuden los diálogos, porque es un problema fuerte que hay que solucionarlo, no se puede dejar pasar. Incluso cuántos docentes, como tal, cuántos profesores que ya están sumamente envejecidos, ya no tienen mayores fuerzas para poderle aportar algo al sistema educativo, ni para poderle dar una calidad educativa a nuestros niños y niñas. Sí, es que el problema es complejo y hay que atenderlo de manera integral. Sí. Uno de los problemas es la salud de los profesores. Es normal que un profesor entre más años tenga, padezca más enfermedades. Sí. Todo es así, es un ciclo natural por el cual hay que pasar, ¿verdad? Sin embargo, el maestro requiere un programa de salud muy fuerte
un ISBM, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, muy fortalecido para atender todas esas enfermedades que le van surgiendo. Por otra parte, necesita una pensión económica que resuelva su estadía ya en periodo de jubilación. Sí. Entonces, al no tener esas cosas, el maestro decide seguir trabajando, y al seguir trabajando y tener también un débil sistema de salud, estos maestros se enferman con frecuencia, se incapacitan con frecuencia, dejan alumnos sin profesor en las aulas. Entonces se genera un problema no solo de falta de cantidad, de calidad en el servicio, sino también de cantidad, en el sentido que hay docentes que se enferman 3 días a la semana y solo asisten 2 al centro escolar. Entonces ya tenemos 3 días que estos alumnos se han visto con complicaciones para recibir sus clases. Sí, y aunque la escuela tiene mecanismos para atender estos casos, está el subdirector, está la subdirectora para atender estos grupos, muchas veces no es un profesor que se incapacite en un centro escolar, a veces son 3, 4 y a veces hasta 5 en un mismo día. Entonces eso va generando falta de calidad, falta de calidez en el sistema educativo público. Por eso digo, este tema hay que verlo desde varios puntos de vista a fin de resolverlo de manera integral. ¿Qué es lo más importante? Bueno, así nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Y como último punto para abordar, es necesario evaluar cómo está la situación de las y los profesores interinos. Es decir, al final, algo que se pelea por mucho tiempo es cuándo van a ser los profesores principales, cuánto tiempo tienen que pasar en el interinato. Esto también se ha discutido, se ha peleado, se ha dialogado desde hace bastante, pero no entendemos si ha habido algún avance. El tema del interinato, en nuestro entender, debe resolverse a través de la aplicación del artículo 18 de la ley de la carrera docente. El artículo 18 ha sido reformado en los últimos tiempos para que responda a las necesidades de los educadores. Por ejemplo, para aplicar a una plaza, los maestros en el pasado debían andar cargando todos sus documentos en original, llegar al centro escolar donde estaba vacante la plaza, y eso significaba que muchas maestras tuvieran que arriesgar su integridad al pasar por zonas poco seguras, y sobre todo en el pasado, en momentos en que muchas zonas del país estaban controladas por la criminalidad. Sin embargo, se hicieron los esfuerzos como organizaciones de profesores y logramos incidir para que el concurso fuera en línea. Esa fue uno de los logros para resolver este problema que enfrentaban los educadores. Pero ahora lo que se hace es que a través de decretos legislativos se nombran profesores interinos, y después de un año de encontrarse como docentes interinos, habiéndose desempeñado de forma eficiente, estos profesores son incorporados al régimen por ley de salario a través del mismo decreto. Esto es muy bueno para los profesores que en su momento fueron interinos, pero violenta el derecho de muchos profesores que llevan 25, 30 años en las montañas queriendo trasladarse para los lugares accesibles a su domicilio. Entonces esto no se ha podido lograr en los últimos 3 años. Los maestros siguen esperando, ya tienen plazas por ley de salario, pero siguen esperando una oportunidad de traslado. Esta se ha congelado por 3 años. Por otra parte, el Código de Trabajo ya establece los mecanismos para un empleado interino, y criticamos el hecho del pasado cuando a un profesor se le
se le contrataba para un año de interino, para el siguiente año, para el siguiente y así sucesivamente, hasta que habían profesores que pasaban 15 años o más en condición de interino. Entonces estos profesores se veían violentados también en sus derechos porque no ascendían. Cada 5 años que deberían ascender, no podían hacerlo porque su condición era de interino y continuaban con el mismo salario. Por eso es que... Una frustración bastante grande, ¿no? Por supuesto. Entonces eso se ha mejorado con los decretos legislativos, pero se le han quitado las funciones al tribunal calificador para que se seleccionen a los mejores profesores, entre comillas, sí, claro, los mejores profesores, pero el artículo 18 tiene varios criterios para seleccionar. Uno es la antigüedad, el otro es el reingreso, el otro requisito es la especialidad, el otro el domicilio. Entonces, con base a todos estos criterios establecidos por el artículo 18, es que se venían seleccionando a los profesores. Ahora no. Ahora esas funciones no las asume el tribunal calificador. Sin embargo, nosotros aplaudimos el que los profesores interinos tengan ese derecho, ¿verdad?, de pasar a ley de salario, sobre todo el derecho al trabajo, ¿verdad? Pero la mayoría de profesores interinos son contratados en lugares muy accesibles. Sí. Y en el pasado esos lugares eran reservados para los profesores que habían ingresado antes, es decir, para los que estaban haciendo cola, esperando una oportunidad de traslado para acercarse a su familia, porque muchos incluso perdieron su familia por estar toda una semana lejos de casa. Bueno, sumamente lamentable todo lo que sucedió en el pasado, pero con muy fuerte esperanza deseamos que estos cambios que hemos hablado en todo el programa puedan hacerse lo más pronto posible. Francisco Celada, gracias por habernos acompañado en esta ocasión, gracias por sus criterios en torno a lo que podría ser la ejecución, y deseamos con mucho éxito el programa de 2 escuelas por día y además también lo que se ha avanzado con las mesas de diálogo. Esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para abordar estos temas que nos apasionan, a los que nos dedicamos a la educación, y un abrazo para todos los amigos que están pendientes de este programa. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.